En una tarde templada de marzo, cuando el sol dorado acariciaba los tejados del pueblo de San Rafael del Sol, y la brisa perfumada de jacarandás danzaba por las callejuelas empedradas, Beatriz doblaba cuidadosamente las cintas de una docena de rosas recién cortadas. La floristería, aroma de cielo, un rincón acogedor en la esquina de la plaza principal, respiraba colores y silencios. Beatriz del Sol, morena de piel canela, ojos verdes como la esmeralda, sonrisa suave y melancólica, era parte del paisaje cotidiano. Nadie imaginaba que detrás de esa dulzura habitaba un corazón inquieto, lleno de sueños silenciosos. Ella era como un poema escrito con pétalos, frágil, pero intensa. Hija de una costurera viuda y nieta de un poeta alcohólico, Beatriz nunca tuvo grandes lujos, pero cargaba una belleza etérea que hipnotizaba sin esfuerzo. Todos en el pueblo la conocían por su bondad, pero también por su soledad. En sus 27 años, ningún hombre había logrado quedarse. Ella no buscaba cualquier amor. Ella buscaba el amor. Y entonces, él entró. El sonido de la campanilla de la puerta partió el aire como una promesa. Davi Montenegro cruzó el umbral con pasos firmes y desinteresados, alto como una torre, con el cabello dorado revuelto por el viento, los ojos azules como un océano en plena tormenta, y el porte de alguien que sabe lo que quiere, aunque lo disimule tras una máscara de sarcasmo. Llevaba un reloj carísimo, una camisa blanca con los primeros botones abiertos, y una expresión de fastidio elegante. No fue un cruce de miradas. Fue una colisión de universos. Ella lo observó detrás del mostrador, deteniendo por un instante el lazo que ataba. Él la escaneó con esa mirada que mezcla arrogancia y curiosidad, como quien evalúa una obra de arte que no esperaba encontrar en una tienda perdida. Y entonces caminó hacia ella, sin apuro, con una energía que parecía devorar el espacio. Beatriz, sin saber por qué, sintió que su respiración cambió de ritmo, como si una tormenta eléctrica se hubiese instalado discretamente entre las flores. Davi hojeó las flores, indiferente, como si no supiera que acababa de alterar todo un sistema solar. Eligió unas orquídeas, luego las dejó. Tomó unas gardenias, las dejó también. Finalmente, levantó una rosa blanca y la giró entre los dedos. Observó a Beatriz como si quisiera arrancar un secreto de sus pupilas. Ella no habló. No todavía. Estaba intentando entender por qué su cuerpo se sentía despierto por primera vez en años. Él tampoco dijo nada. Solo colocó una tarjeta negra sobre el mostrador y con un gesto sutil señaló las rosas. Y fue en ese instante, en ese silencio, donde algo invisible se selló, un acuerdo no verbal, un destino trazado sin tinta. Cuando él salió, Beatriz se quedó estática, con el aroma de su perfume impregnado en el aire. Afuera, el motor de un auto de lujo rugió y se alejó por las calles estrechas de San Rafael. Esa noche, Beatriz regó sus plantas como siempre, pero por primera vez se preguntó cómo sería tener a alguien observándola desde la ventana, con una copa en la mano y una sonrisa sarcástica en los labios. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Ella no sabía que Davi, desde el otro lado de la ciudad, también estaba pensando en ella. No por sus flores, no por su rostro, sino por esa mirada serena que lo había desarmado sin pedir permiso. Y así comenzó la historia. Sin fuegos artificiales, sin palabras rimbombantes, solo una mirada, solo un cruce, solo el principio de algo que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. Durante los días siguientes, Beatriz intentó volver a su rutina habitual. Preparar los ramos para las bodas, regar las plantas de la vitrina, limpiar los pétalos caídos con su escoba de cerdas suaves. Pero algo dentro de ella había cambiado. Como si una semilla misteriosa hubiera germinado en su pecho tras ese encuentro silencioso. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni por qué le había parecido que sus ojos escondían una tristeza antigua disfrazada de arrogancia.
Solo sabía que aquel hombre la había mirado como nadie la había mirado antes, sin pena, sin lástima, sin apuro. 3 días después, el destino volvió a jugar sus cartas. Aquel viernes, la floristería olía a madreselvas frescas y tierra mojada. Beatriz, con su delantal verde y el cabello recogido en una trenza suelta, se agachaba para acomodar unas macetas cuando escuchó nuevamente el leve tintineo de la campanilla. Al levantarse, lo vio. Él, otra vez. Davi Montenegro, con la misma presencia inquietante, sostenía un café en una mano y un par de gafas de sol en la otra. Llevaba una camisa azul marino arremangada hasta los codos y una expresión que oscilaba entre la indiferencia y el interés calculado. Su mirada la recorrió como quien inspecciona una obra que aún no termina de comprender. Beatriz, sin saber por qué, se encontró sonriendo. No con los labios, sino con los ojos. Una sonrisa que no se podía fingir ni esconder. Davi no pidió flores. Se limitó a apoyarse en el mostrador como si la tienda fuera suya y observarla trabajar. Como si ella fuera más interesante que cualquier arreglo floral. A veces hablaba, a veces no. Y cuando lo hacía, sus palabras eran cuchillas cubiertas de terciopelo. Pareces una jardinera de cuentos, de esos que terminan mal. Beatriz no respondió. Solo alzó las cejas y continuó cortando los tallos. Él notó su indiferencia elegante y, sin darse cuenta, volvió al día siguiente, y al siguiente. Los encuentros se convirtieron en costumbre. Una tarde, llegó con un croissant en una bolsa de papel. Se lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Ella le sirvió té sin preguntar si quería. Y así, sin etiquetas, comenzaron a compartir silencios cómodos. Él la observaba como quien estudia un idioma nuevo. Ella lo escuchaba como quien trata de entender un piano desafinado. Davi jamás hablaba de su familia, ni de su trabajo, ni de su pasado. Pero soltaba frases que dejaban rastros de su mundo. Odio los domingos. Me recuerdan que nada dura mucho. Nunca confíes en alguien que sonríe antes de las 9 de la mañana. Las flores me dan alergia, pero tú eres una excepción botánica. Beatriz comenzó a esperarlo sin admitirlo. A arreglar el cabello antes de abrir la tienda. A preparar 2 tazas en vez de una. Y a preguntarse qué pasaría si un día él no aparecía. Pero Davi siempre volvía. Puntual en su impuntualidad, misterioso en su presencia constante. A veces traía libros, a veces traía historias que no contaba completas. Ella imaginaba el resto. Él, por su parte, se sorprendía de lo fácil que era estar allí. Sin poses, sin expectativas, solo estar. Una noche, cuando el cielo se vestía de un azul profundo y las estrellas comenzaban a encenderse sobre los cerros, Davi se despidió con una frase más suave de lo habitual. Hoy me hiciste reír sin decir nada. No sabes el poder que tienes. Beatriz, de espaldas, fingió que no había escuchado, pero al girar, sus mejillas ardían como claveles rojos. El amor no llegó con una declaración grandilocuente, tampoco con un beso robado. Llegó como un perfume que se instala en la piel sin que uno lo note, como una melodía que se queda en la memoria. Un amor inesperado, silencioso y profundo, de esos que florecen donde nadie pensaba sembrar. Las mañanas en San Rafael del Sol comenzaban con la misma coreografía tranquila. El canto de los gallos, las persianas que se abrían al primer rayo de sol, o aroma a pan dulce invadiendo las calles estrechas. Sin embargo, ese martes en particular, un aire denso se instaló sobre la plaza, como si algo no dicho flotara entre las flores de la tienda y el silencio de sus protagonistas. Davi ya no entraba con la ligereza de antes. Sus pasos seguían firmes, su mirada afilada como siempre, pero había un matiz en su presencia. Una sombra. Beatriz lo notó, aunque él intentara disimularlo detrás de sus bromas y ese sarcasmo que usaba como escudo. Hoy las flores huelen a despedida, dijo él sin mirarla, mientras pasaba los dedos por unos lirios blancos.
Ella fingió no oír, pero el eco de esa frase se le quedó atrapado en el pecho. Esa tarde, Davi no se quedó para el té, no hizo ningún comentario ingenioso, no dejó una frase ambigua para que Beatriz interpretara después. Solo compró un ramo de flores, las más sencillas, y se marchó. Ni siquiera dejó propina. Pasaron 3 días sin señales de él. Beatriz intentaba convencerse de que no importaba, que era apenas un cliente más excéntrico, pero su corazón la traicionaba cada vez que la campanilla no sonaba. El vacío de su ausencia era más elocuente que su presencia constante. El 4.º día, una camioneta negra se estacionó frente a la floristería. 2 hombres de terno y semblante grave entraron. Uno de ellos entregó un sobre elegante con un sello dorado. Beatriz, desconcertada, lo abrió. Era una invitación, un enlace matrimonial. Los nombres brillaban como una maldición. Isabela Santamaría y Davi Montenegro, compromiso de unión ante Dios y la sociedad. Ceremonia privada. Acceso restringido. Beatriz sintió que el piso se inclinaba debajo de sus pies. La tinta parecía burlarse de ella. Una boda. No cualquier boda. La suya. Con otra. Su mente intentó encontrar una explicación lógica, racional, algo que justificara aquella traición absurda. Pero solo había un pensamiento que se repetía con crueldad. Él me miraba como si yo fuera su única verdad. Esa noche, su abuela, una mujer sabia que había visto o suficiente para entender la naturaleza de los hombres, la encontró sentada en el piso, rodeada de pétalos y lágrimas secas. Beatriz no necesitó decir nada. Su abuela solo la abrazó, en silencio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión sobre una colina, Davi enfrentaba su propio infierno. Isabela Santamaría, una belleza calculada, de voz suave y sonrisa afilada, lo esperaba en el jardín con una copa de champaña y la paciencia de quien sabe que el poder vence al amor. El compromiso entre ellos no era nuevo. Desde niños, sus familias habían hablado de esa unión como una alianza estratégica. Isabela, filla de un senador y directora de una fundación internacional, representaba el ascenso social definitivo para los Montenegro. Davi nunca la amó. Ni siquiera la deseaba. Pero su padre, un hombre frío y pragmático, lo había dejado claro. Puedes tener a quien quieras, pero te casarás con ella. Y Davi, a pesar de todo, aún no había encontrado el coraje para rebelarse por completo. Su sarcasmo era su forma de resistir, pero no bastaba. Vivía atrapado entre las expectativas familiares, la imagen que debía sostener y el recuerdo persistente de una florista de ojos verdes que lo miraba como si él aún pudiera ser otra persona. El pasado de Davi no era su relación con Isabela. Era su cobardía. Era el miedo a romper con todo lo que le habían enseñado. Era la costumbre de huir antes de sentir demasiado. Pero en lo más profundo de su alma, una certeza comenzaba a germinar. Si no regreso a ella, no seré más que un fantasma elegante con los bolsillos llenos de nada. El cielo de San Rafael del Sol estaba cubierto de nubes densas que amenazaban con romperse en cualquier momento. Era una de esas noches en que el aire parece cargado de secretos, de confesiones a punto de estallar, de besos que aún no se dan. La feria del pueblo, iluminada por luces de colores colgadas entre los árboles, latía con vida propia, niños corriendo, mujeres con flores en el cabello, el aroma a buñuelos y el eco de una canción romántica saliendo de un viejo altavoz. Beatriz caminaba entre la gente con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Llevaba un vestido azul claro que se movía con la brisa tibia, y su cabello, suelto, caía en ondas oscuras sobre sus hombros. A cada paso, sentía que algo la empujaba hacia adelante, como si el destino la estuviera guiando. Y ahí estaba él, Davi Montenegro, de pie junto a una barraca de tequila, con las manos en los bolsillos, y esa mirada suya que parecía burlarse del mundo. Llevaba una camisa blanca remangada, jeans oscuros y una expresión de calma peligrosa. Cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. El ruido,
la música, la gente, solo existían ellos dos, parados en medio de la multitud, como si el universo hubiera detenido su marcha para mirar. Ella dio media vuelta, pero no avanzó. Algo en sus piernas la traicionó. Y antes de que pudiera decidir, él ya estaba frente a ella. La lluvia empezó a caer, primero como un suspiro, luego como un abrazo. Todos corrieron a buscar refugio, menos ellos. Beatriz y Davi se quedaron bajo la lluvia, inmóviles, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio. «No me casé», dijo él de pronto, su voz apenas más fuerte que la lluvia. Beatriz no respondió. Solo lo miró con esos ojos verdes que decían más que 1000 palabras. «Porque entendí que no se puede construir una vida con alguien cuando tu alma pertenece a otra persona». Ella parpadeó. La lluvia ya le empapaba el vestido, y aún así no se movía. No sabía si debía gritarle, abrazarlo, besarlo o golpearlo. Pero algo dentro de ella, esa parte que aún creía en el amor, dio un paso hacia él. Davi extendió la mano. Ella la tomó. Caminaron juntos, mojados, por las calles empedradas que brillaban con los reflejos de los faroles. Nadie los detuvo. Nadie los vio. Era como si hubieran desaparecido del mundo y solo quedara su historia, suspendida entre la lluvia y el deseo. Llegaron a la floristería, cerrada y silenciosa. Davi abrió la puerta con la llave que Beatriz le había dado semanas atrás, sin saber por qué, y entraron sin prender la luz. Dentro, el aroma de las flores mezclado con la humedad de la tormenta creaba una atmósfera casi irreal. Se miraron por unos segundos más, sin hablar, sin moverse. Luego él la rodeó con los brazos y la besó. No fue un beso apresurado. Fue una promesa, un perdón, una confesión. Las manos recorrieron caminos conocidos y desconocidos. El vestido cayó al suelo como un suspiro. Las camisas se deshicieron sin esfuerzo. Los cuerpos se buscaron con urgencia y ternura. Se amaron entre rosas, entre orquídeas, entre helechos colgantes. El mundo fuera de esas paredes dejó de existir. Esa noche no hubo preguntas, no hubo explicaciones, solo caricias que curaban, suspiros que decían lo que las palabras no sabían expresar. Y cuando el amanecer llegó con su luz dorada y tímida, Beatriz despertó con el rostro apoyado en el pecho de Davi y una sonrisa dibujada sin querer. No dijeron, «Te amo». No hacía falta. La luna llena colgaba en lo alto del cielo de San Rafael del Sol, como un ojo silencioso que todo lo observaba. Las calles, aún húmedas por la lluvia de la noche anterior, brillaban bajo su luz, y el murmullo de los grillos acompañaba la calma que se respiraba después de la tormenta. Pero como en toda novela donde el amor florece demasiado pronto, algo oscuro estaba por colarse entre los pliegues de la felicidad. En un rincón olvidado del pueblo, donde las paredes tenían grafitis borrosos y los postes apenas iluminaban, un hombre de mirada dura y sonrisa torcida descendía de un autobús nocturno. Su nombre era Santiago Rocha. Algunos en el pueblo aún lo recordaban, el joven problemático, el rebelde que nunca conoció límites o decencia. Había desaparecido hacía 6 años, justo después de un escándalo que involucró peleas, rumores de tráfico y un corazón roto. Ese corazón, claro, era el de Beatriz. En otra vida, cuando ella era una muchacha ingenua, creyó que podría cambiarlo. Pero él la arrastró a una oscuridad que casi la consume. Solo la muerte de su madre y la decisión de cuidar a su abuela la salvaron de continuar ese camino. Santiago había salido de prisión hacía apenas un mes, y en cuanto puso un pie libre sobre el asfalto, una idea lo obsesionó: recuperar lo que era suyo. Beatriz no es de nadie, se dijo con los dientes apretados, pero si va a ser de alguien, será mía. Su obsesión no era amor, era poder, era ego herido, era el deseo de regresar con fuerza, probando que ainda podía tomar todo o que quisesse. Pasó los primeros días espiando. Se movía entre sombras,
observando desde lejos la floristeria, anotando os horários, os passos, as rotinas. E então, uma noite, viu o que não esperava. Beatriz, nos braços de outro homem, rindo, feliz, Davi Montenegro. Santiago reconheceu o nome dias depois, ao ver um artigo sobre investimentos milionários no estado. O novio de la florista era um herdeiro. Um homem com tudo, com ela. Su sangre hirvió. No tardó mucho en acercarse a las personas correctas, o más bien, a las incorrectas. En cantinas escondidas, se cruzó con figuras de pasado turbio, hombres que sabían cómo hacer que alguien desapareciera por unas horas, o para siempre. Pero Santiago no quería matar, quería desfigurar el cuento de hadas. Su plan era simple: seducir a Beatriz otra vez, no con caricias, sino con amenazas veladas, con recuerdos manipulados, con mentiras bien sembradas. Sabía tocar sus miedos, conocía su historia, sus puntos frágiles. Una noche, cuando Beatriz cerraba la tienda, lo encontró parado frente a la puerta. «Hola, princesa, ¿no me vas a invitar a pasar?» Ella se congeló. El pasado, con todo su peso, la golpeó en el pecho. Su primera reacción fue retroceder. Pero su mirada cambió. Ya no era la niña asustada de antes. Era una mujer. «Lárgate». Pero Santiago solo sonrió. Se acercó despacio, con la confianza de quien tiene un secreto bajo la manga. «Pensé que te alegrarías de verme. Digo, con tantos recuerdos bonitos que compartimos». Ella sintió el temblor en las manos, pero no lo mostró. Cerró la puerta sin responder y corrió a casa. Esa noche no durmió. Y Davi, que la conocía ya sin necesidad de palabras, la abrazó fuerte cuando la vio inquieta. Ella no dijo nada. Aún no. Pero el villano ya había llegado, y no se iría tan fácil. En la cima de una colina que dominaba San Rafael del Sol como una reina silenciosa, se erguía la hacienda Montenegro. Una construcción imponente, de columnas blancas y ventanales infinitos, donde el silencio tenía sabor a control, y el lujo escondía una frialdad que helaba los huesos. Ahí vivía Mercedes Montenegro, la madre de Davi, la verdadera cabeza del imperio hotelero, una mujer de mirada gélida, labios delgados y gestos calculados. Mercedes no era una madre, era una estratega. Había educado a su hijo con disciplina y distancia, enseñándole que la debilidad emocional era un lujo reservado para los pobres. En su mundo, los sentimientos se negociaban como acciones. Si no eran rentables, se descartaban. El amor era una palabra vulgar. La lealtad, una moneda cara. Cuando recibió la noticia de que Davi había cancelado su compromiso con Isabela Santamaría, no gritó. No lloró. Solo bajó lentamente la taza de té, limpió el borde con una servilleta de lino y dijo en voz baja: «Encuentra a esa mujer». Sus asistentes ya sabían que esa mujer era Beatriz del Sol. En menos de 24 horas, Mercedes tenía en sus manos un informe detallado. Florista, nieta de costurera, sin fortuna, sin apellido. Hermosa, sí, pero sin utilidad. A la mañana siguiente, Mercedes bajó al pueblo por primera vez en años. Lo hizo en un auto negro con vidrios oscuros, escoltada por un chofer que no se atrevía a mirarla a los ojos. Vestía un traje color marfil y un sombrero que cubría apenas su cabello perfectamente preso. A su lado, un ramo de orquídeas, como si fuera una clienta más. Cuando entró a la floristería, Beatriz la reconoció de inmediato. Era imposible no hacerlo. Su rostro había aparecido más de una vez en las revistas que Davi dejaba en su bolso, junto a titulares como «La reina del lujo» o «La arquitecta del imperio Montenegro». Beatriz sintió un escalofrío. Se limpió las manos con su delantal y se acercó con la educación de quien sabe que está frente a un campo minado. Mercedes no pidió flores. Tampoco saludó. Solo la miró de arriba a abajo, con ojos que no evaluaban la belleza, sino el precio. «Eres más bonita de lo que pensaba», dijo con voz suave, casi maternal.
Pero eso no es suficiente, querida. Beatriz se mantuvo firme. No respondió. Mi hijo es débil cuando se enamora, pierde el juicio, se vuelve torpe. Y tú, con esa carita de santa, has sabido enredarlo muy bien. Mercedes caminó entre los ramos como si inspeccionara una vitrina de baratijas. Entiendo tu juego. Es el de muchas. Quieren ascender, cambiar de mundo, pero no con mi hijo. Él tiene un destino. Y tú no estás en él. Beatriz, temblando por dentro, logró mantener el rostro sereno. Cuando habló, su voz fue baja, pero firme. Yo no quiero su mundo, solo lo quiero a él. Mercedes sonrió apenas, como quien escucha a una niña decir que quiere volar. Luego dejó una tarjeta en el mostrador. Hay formas más inteligentes de querer a alguien, como soltarlo antes de que el mundo lo destruya contigo. Y salió, sin comprar nada. Esa tarde, Davi notó el cambio en Beatriz. Su sonrisa ya no tenía luz. Su abrazo era leve. Cuando la besó, ella apartó la mirada, pero no dijo nada. La semilla del miedo ya había sido sembrada. Las cosas más peligrosas no son las tormentas ni los gritos. Son los silencios que germinan en el corazón. Y después de la visita de Mercedes Montenegro, Beatriz había comenzado a silenciarse. Sus palabras eran más cortas, sus risas más breves, sus abrazos más tenues. Davi, siempre intuitivo, notaba la distancia que crecía entre ellos como si fuera una hiedra invisible envolviendo su historia. Pero el verdadero peligro aún no había comenzado. Mercedes, en su despacho de mármol blanco y ventanales amplios, contemplaba la ciudad como una ajedrecista contemplando su tablero. Sabía que Beatriz no era fácil de doblegar, y por eso entendió que la única forma de quebrar el vínculo entre ella y su hijo era a través de la desconfianza. Para ejecutar su plan, Mercedes no recurrió a matones ni chantajes toscos. No. Su estrategia sería elegante, limpia y devastadora. Para eso, reactivó una pesa esquecida de su pasado, Santiago Rocha. La llamada ocurrió al amanecer. Tengo un trabajo para ti. Su voz era serena, como quien ofrece una copa de vino. No necesito que la toques, solo que la manches. Santiago no preguntó detalles. Sabía que si Mercedes lo llamaba, el pago sería generoso. Y que además tenía cuentas pendientes con Beatriz. La idea de arruinar su relación con un niñito rico le resultaba casi poética. Los días siguientes, Santiago comenzó a moverse como un espectro. Aparecía en lugares donde Beatriz pasaba. Se cruzaban casualmente en la panadería, en la plaza, incluso frente a la floristería, siempre con un tono amable, casi arrepentido, hablándole como un viejo amigo que busca redención. Al principio, ella lo ignoraba, pero con el paso de los días, la insistencia fue minando su resistencia. Una tarde, Beatriz encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta de su tienda. Dentro, una foto antigua. Ella, abrazada a Santiago, en una fiesta de juventud, borracha, sonriendo, con los ojos cerrados. No era nada que ella negara, pero tampoco era algo que quisiera recordar. Después vinieron más fotos, algunas retocadas, manipuladas, un abrazo falso, un beso que nunca ocurrió, escenas que no pertenecían a esa realidad, pero que, al verlas una por una, empezaban a sembrar duda. Santiago le envió mensajes, cartas, incluso flores, todo con el objetivo de construir una mentira consistente, que entre ellos dos, algo aún existía. Mercedes, por su parte, preparaba el movimiento final, hacer llegar esas imágenes a manos de Davi. Una noche, mientras él revisaba papeles en su estudio, recibió un paquete sin remitente. Dentro, una carta escrita a máquina, sin firma, y un fajo de fotos cuidadosamente organizadas. En todas, Beatriz y Santiago aparecían demasiado cerca. Davi no dijo nada al principio. Las observó en silencio, una a una. Su rostro no cambió, pero su pecho ardía. No era celos,
Era el miedo de haber confiado ciegamente. Era la rabia de sentirse débil. Al día siguiente, fue a buscarla. La encontró regando unas azucenas en la entrada de la floristería. Sus ojos aún eran verdes, su sonrisa aún lo desarmaba, pero la duda ya se había instalado. ¿Tienes algo que contarme?, preguntó sin dureza, pero sin ternura. Beatriz frunció el ceño. Lo notó frío, distante, y supo, en ese instante, que algo se había roto. No, respondió sin entender. Davy asintió, sin agregar palabra. La besó en la frente y se marchó. Beatriz, al verlo alejarse, sintió por primera vez que la historia que habían construido juntos podía desmoronarse como un castillo de flores bajo la lluvia. Y lo peor era que aún no sabía por qué. La distancia no siempre se mide en metros. A veces, dos personas pueden estar tan cerca que sus respiraciones se confunden, y sin embargo sentirse como desconocidos atrapados en el mismo cuarto. Así era ahora entre Beatriz y Davy. Compartían la misma ciudad, los mismos amaneceres, los mismos recuerdos, pero ya no compartían el mismo corazón. Davy, desde que recibió aquel paquete lleno de imágenes y palabras sin nombre, se había vuelto una versión distante de sí mismo. Seguía visitando la floristería, pero sus visitas eran breves, tensas, con silencios que dolían más que cualquier grito. Ya no dejaba bromas escondidas en los ramos. Ya no la miraba como si fuera su salvación. La duda se había instalado en su pecho como una espina venenosa. Beatriz lo sentía. Aunque él no lo dijera, aunque no exigiera explicaciones, su manera de abrazarla, más tibia, más breve, le hablaba de una traición que ella no entendía. Y lo peor era que no tenía cómo defenderse de algo que no sabía que existía. Mientras tanto, Mercedes observaba desde la comodidad de su hacienda. Cada día pedía a su asistente un reporte nuevo. ¿Siguen juntos? ¿Él ya no duerme allí? ¿La floristería sigue abierta? Y cada respuesta alimentaba su certeza de que el amor no era más fuerte que el orgullo herido. En los callejones de San Rafael, los rumores crecían como hongos tras la lluvia. Nadie sabía con certeza lo que había ocurrido, pero todos tenían una versión. Que Beatriz era una interesada, que tenía un pasado oscuro, que había vuelto con Santiago, que estaba embarazada, que había engañado a Davy con fotos, con cartas, con mentiras. Y él, aunque herido, no las desmentía. No porque creyera en todas, sino porque no sabía cuál era la verdad. Había visto las fotos, había sentido la furia ciega de la traición. Y aunque su corazón aún latía por ella, su orgullo hablaba más fuerte. Beatriz, mientras tanto, comenzaba a perderlo todo. Uno a uno, los clientes más antiguos dejaron de pedir sus arreglos. La floristería, que solía estar llena de colores y risas, comenzó a vaciarse. Algunos proveedores dejaron de entregarle flores. El banco empezó a llamar. Su abuela notó que algo andaba mal, pero Beatriz, con ese amor que solo tienen las nietas que protegen, le ocultó la verdad. Una mañana, al llegar a su tienda, encontró la vitrina rota. En el suelo, entre los cristales, había un ramo seco y una nota escrita con tinta roja. Las flores marchitan, igual que las mentiras. No lloró, no gritó, solo recogió los restos con manos temblorosas. Esa noche, al cerrar, se quedó sentada en el suelo de su tienda, rodeada de pétalos y silencio. Ya no sabía si seguir luchando. Ya no sabía si valía la pena. Y mientras tanto, Davy bebía solo en la terraza de su departamento, mirando las luces del pueblo. Apretaba los dientes, preguntándose si todo había sido una farsa, o si él mismo estaba matando lo único verdadero que había tenido en su vida. Pero ninguno de los dos daba el paso, y la mentira, esa que duele más que cualquier verdad, seguía creciendo entre ellos como una barrera invisible. Los días comenzaron a perder su forma. Beatriz ya no distinguía lunes de viernes, ni el sol de la sombra. Todo lo que antes había sido rutina, ahora era ruina. La floristería, su pequeño mundo,
su refugio, su orgullo, se vaciaba poco a poco, no solo de flores, sino de vida. La gente ya no cruzaba la puerta con sonrisas y pedidos. Ahora evitaban mirarla cuando pasaban por la acera, bajaban la voz al verla, o simplemente fingían que no estaba. Los rumores la habían alcanzado como un incendio lento pero imparable, y la confianza, esa que había construido con años de trabajo honesto, se había esfumado en cuestión de semanas. Davi, ese hombre que una vez la había hecho soñar con un amor tan intenso como improbable, ya no aparecía. Se había ido sin decir adiós. Su silencio era el castigo más cruel. No una ruptura, no un reclamo, no una explicación, solo la nada. Beatriz trató de sostener lo que quedaba. Vendió adornos, canceló pedidos pendientes, recortó gastos. Empezó a dormir menos, a comer deprisa, a sonreír solo cuando su abuela le preguntaba si todo estaba bien. Sí, abuela, todo está bien, respondía, pero sus ojos ya no brillaban como antes, ya no brillaban en absoluto, y como si el universo quisiera probar su resistencia, doña Elvira, su abuela, su raíz, su último vínculo con o amor familiar, comenzó a enfermar, nada grave al principio, apenas tos, un poco de fiebre, pero los médicos hablaban con términos largos, fríos, que Beatriz no podía pagar. Vendió su celular, empeñó la bicicleta que usaba para entregar flores, redujo las comidas a una al día, y aún así, no era suficiente. Una noche, al cerrar la tienda, la encontró con la cortina metálica forzada, la vitrina hecha trizas y un mensaje pintado con spray rojo en la pared. Las mentiras no florecen. Beatriz cayó de rodillas. No gritó. No lloró. Solo recogió los pedazos de vidrio con manos desnudas, mientras la sangre le corría por los dedos. Cada trozo era una historia quebrada, cada flor pisoteada un susurro del pasado que ya no volvería. Fue esa noche cuando supo que no podía más. Al amanecer siguiente, empacó lo poco que le quedaba. 3 mudas de ropa, un retrato antiguo de su abuela en el jardín, una libreta con poemas que nunca había mostrado a nadie, y una maceta con lavanda seca, la última que sobrevivía en la tienda. Cerró la floristería por última vez. No dejó nota. No se despidió de nadie. Partió hacia la capital, en el primer autobús de la mañana. Sentada junto a la ventana, con la frente apoyada en el cristal empañado, vio cómo San Rafael del Sol se alejaba. Su pueblo, su historia, su herida. La ciudad la recibió con frialdad. Calles llenas, voces desconocidas, miradas sin nombre. Encontró una pensión humilde en un barrio tranquilo, donde los pasillos olían a cloro y sopa recalentada. Allí empezó desde cero. Trabajó como mesera en un café de madrugada, luego como ayudante en una tintorería. No hablaba con nadie, no se quejaba, no soñaba. Pasaron semanas, luego meses. Beatriz ya no era la misma. Había aprendido a caminar sin esperar compañía, a cocinar sin poner la mesa para 2, a dormir sin esperar un mensaje antes de cerrar los ojos. Pero algo dentro de ella, muy profundo, muy callado, aún seguía latiendo. No era esperanza, no era rencor, era algo más antiguo, más fuerte, dignidad. Una noche, frente al espejo roto de su habitación alquilada, se miró durante largo rato. Por primera vez en mucho tiempo, se peinó el cabello, se pintó los labios y se puso una blusa blanca que había guardado, por si acaso. No sabía para qué lo hacía. Solo sabía que no quería desaparecer. Y en esa noche cualquiera, en esa ciudad indiferente, el destino comenzó a moverse otra vez. En la ciudad, los días pasaban como ráfagas de viento, rápidos, grises, sin rostro. Para Beatriz, cada jornada era una repetición silenciosa de lo mismo: trabajo, silencio, rutina. Dormía poco, comía menos, y no soñaba. Su alma seguía en pausa, suspendida entre lo que fue y lo que nunca llegó a ser. Una tarde,
Mientras doblaba camisas en la tintorería donde trabajaba, recibió un sobre. Era sencillo, blanco, sin remitente. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía firme, antigua. Al abrirlo, lo primero que cayó fue una fotografía. Una mujer joven, de ojos verdes intensos y expresión serena, al lado de un hombre elegante de bigote delgado y sonrisa reservada. Al reverso de la foto, había una frase escrita con tinta azul. Para mi hija Beatriz, algún día entenderás. Perdóname. A. Beatriz sintió que el tiempo se detenía. El nombre no decía mucho, pero la firma, la inicial, A. Su madre nunca le habló de un padre. Siempre dijo que había sido un amor fugaz, sin importancia. Pero esa imagen lo cambiaba todo. Esa noche, en su pequeño cuarto de la pensión, buscó entre sus pertenencias más viejas. Entre recortes, libros y papeles doblados, halló una libreta de su abuela. Entre recetas y oraciones, había una hoja suelta, descolorida, escrita con letra temblorosa. El padre de Beatriz se llamó Arturo Aguirre. Nunca pudo reconocerla, pero siempre la protegió desde lejos. Si algún día ella lo necesita, que busque a Ángela Aguirre. Ella sabrá qué hacer. Beatriz no durmió. Al día siguiente, fue a una biblioteca pública y comenzó a investigar. El apellido Aguirre estaba vinculado a fundaciones, empresas agrícolas, premios de filantropía y proyectos de desarrollo en zonas rurales. Una familia poderosa, discreta, y hasta ese día, completamente desconocida para ella. Y ahí estaba, Ángela Aguirre, directora de la Fundación Casa Nueva, una institución que apoyaba a mujeres en situación de abandono. Beatriz la reconoció de inmediato. Tenía los mismos ojos que la mujer en la foto. Tomó nota de la dirección. Y esa misma tarde, vestida con su ropa más presentable y el corazón palpitando como tambor, fue al lugar. La sede de la fundación era una casona antigua, blanca, con columnas imponentes y jardineras bien cuidadas. Entró con paso inseguro. Una recepcionista la detuvo. ¿Tiene cita? Beatriz no alcanzó a responder. Desde el fondo del pasillo, una voz clara y firme interrumpió. Déjala pasar. Yo la esperaba. Ángela Aguirre descendió las escaleras con elegancia natural. Sus ojos, grises y profundos, se clavaron en los de Beatriz con una mezcla de sorpresa y ternura. «Eres igualita a tu madre», susurró. Beatriz no pudo hablar. Solo asintió, conteniendo las lágrimas. Ángela la condujo a una sala privada, donde el aroma a té de manzanilla y madera vieja envolvía todo. Ahí, entre cuadros familiares y fotos en blanco y negro, le contó la verdad que tanto tiempo había sido enterrada. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Arturo Aguirre, su hermano, había tenido un amor prohibido con una joven del pueblo. Cuando la familia lo supo, lo obligaron a terminarlo. Pero nunca dejó de apoyar, en secreto, a esa mujer y a la hija que tuvo. Envió dinero, protegió su salud, se mantuvo al tanto de sus vidas hasta el día en que murió en un accidente de auto, lejos del escándalo. «Eres hija del amor», dijo Ángela, con emoción contenida. «Y si nadie antes te lo dijo, yo te lo digo ahora. Tu padre te amó como pudo, a la distancia, pero sin condiciones». Beatriz no sabía si llorar, reír o gritar. Toda su vida había sido una pregunta sin respuesta. Y en ese momento, por fin, una puerta se abría. «No quiero dinero, ni un apellido», dijo con voz temblorosa. «Solo necesitaba saber quién soy». Ángela tomó sus manos con suavidad. «Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con esa verdad?» Esa noche, Beatriz volvió a su pensión diferente. Caminaba más erguida. Su mirada era otra. No tenía aún un plan, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía miedo. Había caído.
y ahora comenzaba a levantarse. El sol volvía a asomarse por la ventana de la pensión donde Beatriz vivía desde que llegó a la capital. Pero esta vez no era un amanecer cualquiera. Por primera vez en meses, se levantó sin peso en el pecho, sin ese nudo invisible que le apretaba la garganta desde que lo perdió todo. Había pasado una semana desde su encuentro con Ángela Aguirre. Una semana desde que había descubierto no solo quién era, sino de dónde venía. No era una flor silvestre abandonada a su suerte. Era hija de una historia silenciada, nieta de una familia que, aunque dividida por el poder y el miedo, la conectaba con una raíz que ahora sentía suya. Esa mañana, frente al mismo espejo que antes le devolvía una imagen rota, Beatriz se vio distinta. Se recogió el cabello en un chongo alto, se puso una blusa blanca recién planchada y pintó sus labios de rojo suave, no para agradar a nadie, sino para mirarse y reconocerse. Gracias al respaldo discreto de Ángela, comenzó a trabajar en la Fundación Casa Nueva, ayudando a mujeres en situaciones similares a la suya. Su voz, antes tímida, se convirtió en herramienta de consuelo y guía. Escuchaba sin juzgar, hablaba desde la experiencia, abrazaba con sinceridad. Cada historia que oía le recordaba que no estaba sola, y que su dolor tenía eco en muchas otras mujeres. Y así, poco a poco, Beatriz volvió a florecer. Sus días ya no eran grises. Caminaba por las calles con paso firme, se detenía en los parques a tomar café, respondía a los buenos días con una sonrisa tranquila. Aún no olvidaba, pero había aprendido a no dejar que el pasado la definiera. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la fundación, escuchó un nombre que la congeló: Montenegro. Un patrocinador importante estaba en la ciudad para cerrar una alianza con Casa Nueva. La noticia no debía afectarla. Después de todo, los Montenegro tenían negocios en todo el país. Pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. No preguntó. No investigó. Solo respiró hondo y continuó con su trabajo. Al día siguiente, durante un evento de presentación, vio su apellido estampado en las carpetas de bienvenida, y junto a él, un nombre que no había pronunciado en meses: Davi Montenegro. El corazón le dio un salto, pero se obligó a mantenerse en su lugar. No se escapó, no corrió a esconderse, solo esperó. Davi no apareció en el evento. Envió a un representante, un hombre formal, amable, que no mencionó a Beatriz ni una sola vez. Sin embargo, al final del día, dejó un sobre con su nombre, dirigido a ella. Beatriz lo abrió en su escritorio, cuando ya todos se habían ido. Dentro había una carta escrita a mano, con letra conocida. No sé si este sea el lugar ni el momento, pero si estás leyendo esto, significa que el destino aún no ha cerrado la puerta. No te busqué antes porque no me sentía digno. Me alejé porque creí en una mentira. Me lastimaron, y yo terminé lastimándote sin quererlo. Pero sigo pensando en ti. Todos los días. Beatriz cerró los ojos. No lloró. No sonrió. Solo dejó que esa confesión se quedara flotando dentro de ella como una semilla suspendida en el aire. Esa noche, se sentó en su pequeña habitación, encendió una vela y escribió una respuesta. No fue un perdón inmediato. No fue una promesa. Fue una verdad simple, directa, suya. No soy la misma, y tú tampoco lo eres. Si algún día quieres hablar, sabrás dónde encontrarme. Beatriz. No la envió, aún no, porque este nuevo comienzo era suyo. Y esta vez, ella decidiría cuándo abrir la puerta. La lluvia caía sobre la hacienda Montenegro como una confesión largamente postergada. Las gotas golpeaban los ventanales con furia contenida, como si el cielo mismo exigiera respuestas. David observaba el paisaje desde la biblioteca familiar, una copa de coñac olvidada en la mano, y los ojos perdidos en el horizonte. Había pasado demasiado tiempo desde que vio a Beatriz por última vez. Pero su recuerdo lo perseguía con una intensidad insoportable. Su risa, su aroma a lavanda,
la forma en que entrelazaba los dedos al hablar de Flores. En cada silencio, en cada rincón de la casa, ella seguía viva, y sin embargo, había sido él quien la dejó ir. Después de recibir la carta de Beatriz, no enviada, pero interceptada accidentalmente por el mismo representante que él había mandado a la fundación, algo en su interior comenzó a desmoronarse. Leyó cada palabra como quien recorre un sendero que ya no conduce a casa, pero aún conoce cada piedra. No soy la misma, y tú tampoco lo eres. Davi se preguntaba, con amargura, ¿en qué momento se convirtió en alguien capaz de dudar de lo más puro que había tenido en su vida? La respuesta llegó en forma de rostro. Mercedes Montenegro. Las piezas encajaban con dolorosa precisión. Los tiempos, las miradas, las cartas anónimas. No fue difícil unirlo todo. El día que enfrentó a su madre, ya no lo hizo con respeto ni contención, lo hizo con un temblor de rabia e impotencia. Fuiste tú, susurró. Tú destruiste lo único bueno que tuve. Mercedes, serena como siempre, se limitó a levantar una ceja. No negó nada. No se disculpó. La florista no era para ti, Davi. Tú naciste para cosas grandes, no para una historia de pueblo y tierra húmeda. Tienes una familia que mantener, un apellido que proteger. ¿Y el corazón?, dijo él, con la voz rota. ¿Eso también se hereda sin elección? Salió de la hacienda esa misma noche. Condujo bajo la tormenta, sin destino fijo, sin dirección. Solo quería alejarse. Recordaba o cheiro da floricultura, a textura das mãos de Beatriz, a noite em que a chuva foi testigo de sua primeira entrega. Y le dolía como nunca antes le había dolido nada. Pasaron días. Davi se aisló. Se quedó en una vieja propiedad abandonada de los Montenegro, en las afueras de la capital. Sin asistentes, sin teléfono, sin internet. Solo él, sus recuerdos y el peso de su culpa. Una tarde, bajo el cielo limpio, salió al jardín en ruinas y se sentó entre arbustos crecidos y fuentes secas. Cerró los ojos y, por primera vez, permitió que las lágrimas cayeran, no por debilidad, por verdad, porque el arrepentimiento no siempre viene con gritos o promesas. A veces, solo se presenta en forma de silencio absoluto. Y entonces, algo cambió. Davi decidió que no bastaba con lamentarse. Volvió a la ciudad. Fue directo a buscar a Santiago Rocha. No fue fácil encontrarlo, pero cuando lo hizo, lo enfrentó con la furia de quien ya no teme mancharse las manos. ¿Cuánto te pagaron por destruirla?, preguntó con los puños cerrados. Santiago sonrió con cinismo, pero no alcanzó a burlarse. Davi lo acorraló, lo empujó contra la pared y lo hizo confesar todo. Cada foto, cada montaje, cada mentira sembrada. Con la grabación en mano, Davi salió. No para entregársela a Beatriz aún, no para obligarla a escucharlo, sino para redimirse ante sí mismo. Esa noche escribió otra carta, no con promesas vacías, sino con hechos, con el corazón en la mano. Pero no la entregó. Sabía que aún no era el momento. Primero, tenía que demostrarle que el amor no era solo palabras. Tenía que encontrar la forma de reconstruir lo que él mismo permitió que se rompiera. En los rincones más oscuros de la ciudad, donde la ley se dobla y las promesas se compran, Santiago Rocha planeaba su última jugada. Ya no lo movía el deseo por Beatriz, ni siquiera el dinero que había cobrado por mentir. Lo movía algo más corrosivo, más vil, el orgullo herido. Sabía que su tiempo se agotaba. Davi Montenegro ya lo había encontrado, lo había enfrentado, y aunque se había salvado de una golpiza por muy poco, comprendía que su libertad pendía de un hilo. Pero si iba a caer, pensaba arrastrar a alguien consigo. Durante semanas, Santiago había reunido información. Había grabado llamadas, interceptado correos, revisado archivos que muchos pensaban olvidados. Descubrió cosas sobre los Montenegro que ni el propio Davi conocía. Movimientos financieros turbios, alianzas políticas sucias,
e até o envolvimento discreto de Mercedes em um projeto ilegal de construção em terras indígenas. Con esa información en mano, Santiago ideó un plan. Entregaría todo a la prensa, pero antes se aseguraría de que el escándalo estallara en el momento más simbólico posible. Mientras tanto, Beatriz vivía días tranquilos, sin saber que una nueva tormenta se avecinaba. Su vida en la fundación avanzaba con estabilidad. Había sido promovida a coordinadora de proyectos comunitarios y empezaba a pensar en abrir, algún día, un pequeño invernadero urbano con talleres para mujeres. Era su forma de sanar, de volver a creer en los ciclos de la vida. En una tarde soleada, Ángela Aguirre la invitó a una gala benéfica donde estarían presentes empresarios, políticos y miembros de organizaciones sociales. Beatriz dudó, pero finalmente aceptó. Vestía un vestido color vino, sencillo pero elegante, con el cabello suelto y un brillo sutil en los labios. Lucía segura, fuerte, serena. Esa misma noche, Santiago se infiltró entre los camarógrafos del evento, usando un gafete falso y una sonrisa ladina. Había preparado un video con todos los documentos que había recopilado, junto con un montaje que incluía fragmentos manipulados para culpar directamente a Davi por delitos que jamás cometió. El objetivo era claro: destruir el apellido Montenegro públicamente y arruinar el nombre de Beatriz por asociación. Lo que Santiago no sabía era que Davi había previsto algo así. Desde su enfrentamiento anterior, Davi había comenzado a investigar por su cuenta. Contactó a un periodista ético, un viejo amigo de universidad, y le entregó pruebas verdaderas. Las manipulações de Santiago, as gravações de sua confissão e todos os rastros que o comprometiam. Juntos, prepararon una denuncia oficial. Cuando Santiago dio play al video frente a toda la gala, esperando que el salón estallara en escándalo, algo extraño ocurrió. Las pantallas comenzaron a parpadear. Luego, apareció otro video, su rostro, su confesión, su voz diciendo con descaro cuánto había cobrado, cómo había falsificado las fotos, cómo había inventado rumores para separar a Beatriz de Davi. Un murmullo recorrió el salón. Beatriz, desde su mesa, sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Giró el rostro, y ahí de pie junto a la puerta estaba Davi, serio, decidido, mirándola no como un héroe triunfante, sino como un hombre que, por fin, había hecho lo correcto. Santiago intentó escapar, no llegó a la salida. Dois seguranças o inmovilizaron diante dos flashes y dos olhares surpresos. Beatriz no dijo nada. Solo cerró los ojos por un segundo, como quien agradece al universo por revelar la verdad a tiempo. Esa noche no hubo declaración de amor, pero sí hubo justicia. Y el amor verdadero, como las flores más resistentes, había sobrevivido una vez más al veneno. La madrugada cubría la ciudad con su manto de luces tenues y murmullos lejanos. Las avenidas, antes vibrantes, ahora se vestían de calma. En lo alto de un edificio antiguo restaurado, donde la Fundación Casa Nueva tenía su sede principal, Beatriz se encontraba sola en la terraza, mirando el horizonte. No había estrellas visibles, pero en su pecho brillaban cosas más intensas: claridad, dignidad y un amor que se negaba a morir. La noche anterior había sido un terremoto, el escándalo expuesto frente a todos, la caída pública de Santiago, el silencio de Davi entre la multitud. Aunque él la había defendido con hechos, Beatriz no sabía qué hacer con todo lo que aún sentía. No bastaba que la verdad saliera a la luz. Había heridas abiertas que no cicatrizaban con explicaciones. Y aún así, había algo irrefutable en su interior. Lo seguía amando. Al amanecer, bajó las escaleras del edificio sin saber a dónde iba. Caminó por las calles sin prisa, dejando que sus pasos la llevaran. Llegó, sin planearlo, al invernadero comunitario donde solía trabajar con otras mujeres. Todo estaba en calma. Las flores dormitaban aún, envueltas en la humedad del rocío. Ahí, entre jazmines y pensamientos, lo vio. Davi estaba agachado, con las manos llenas de tierra,
ayudando a una anciana a plantar una línea de lavandas. Su camisa blanca estaba sucia, el cabello despeinado, y había ojeras marcadas bajo sus ojos, pero nunca había parecido más humano, ni más hermoso. Beatriz no dijo nada, tampoco él. Solo cruzaron una mirada larga, silenciosa, que decía mil cosas e imploraba otras tantas. Pasaron varios minutos. Finalmente, cuando la mujer mayor se retiró, él se levantó y caminó hacia ella. No traía flores ni cartas, solo su presencia. «No quiero que me perdones», dijo al fin. «Quiero que me escuches». Beatriz asintió en silencio. E entonces Davi, com uma voz baixa e firme, contou tudo. A armadilha, o arrependimento, o medo, o encontro com Santiago, o confronto com Mercedes. Não omitiu nada, nem os erros, nem a covardia. «No hay un solo día en que no me arrepienta de haberte soltado», confesó. «Pero esta vez, si me dejas, quiero que sea por ti, no por una mentira». Beatriz respirou profundo. Sentia o peso do passado e a delicadeza do presente. Ele estava ali, vulnerável, oferecendo-lhe algo raro, a verdade inteira. «No sé si puedo volver a confiar», murmuró ella, sin lágrimas. «Pero tampoco quiero seguir huyendo». El silencio volvió a abrazarlos. Pero esta vez no era incómodo, era necesario. Horas después, Beatriz visitó a Ángela Aguirre para conversar. No sobre Davi, sino sobre Mercedes. Quería entender cómo una mujer podía odiar tanto a outra sem conhecerla. Ángela, con una serenidad ancestral, reveló un segredo que mudaría todo. Mercedes no siempre fue así. Fue traicionada por el padre de Davi, quien la dejó por una mujer más joven. Desde entonces, le enseñó a su hijo que amar es perder. Pero tú, Beatriz, tú le enseñaste que amar también puede ser elegir. Esa tarde, Beatriz tomó una decisión. Fue a la hacienda Montenegro, por primera vez desde su caída. La casa, fría como siempre, parecía aún más vacía. Mercedes la esperaba en el salón, rodeada de retratos que ya no miraban a nadie. Beatriz no fue con odio, fue con calma. La miró con firmeza y le dijo: «No vine por Davi, vine por mí. Porque no quiero cargar con el resentimiento que usted sí eligió llevar toda su vida». Mercedes no respondió, pero su rostro, por primera vez, mostró una grieta, una sola, una sombra de humanidad. Beatriz salió sin mirar atrás, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila. La vida, a veces, no ofrece segundas oportunidades, pero cuando lo hace, rara vez vienen envueltas en flores y promesas perfectas. A veces, llegan con tierra en las manos, heridas en el alma y una mirada cansada que aún sabe sonreír. Así llegó Davi a la puerta de la fundación, un lunes por la mañana, con una caja de madera en los brazos y su sarcasmo apenas contenido por la ternura. Beatriz estaba coordinando una reunión cuando lo vio. Vestía sencillo, sin trajes caros ni relojes ostentosos, y eso la desarmó aún más. Parecía un hombre común, y al mismo tiempo, el único que su corazón había esperado por tanto tiempo. Él no interrumpió. Esperó. Como quien sabe que lo valioso no se exige, se merece. Cuando por fin quedaron a solas en el jardín interior de la fundación, rodeados de flores rescatadas y bancas de madera talladas por mujeres que también habían sobrevivido al abandono, Davi dejó la caja sobre una mesa y la abrió con lentitud. Dentro había pequeños recuerdos, un broche de flor seca que ela havia deixado esquecida na floricultura, a primeira foto que haviam tirado juntos sob a chuva, pedaço do laço que ele mesmo desatara naquela noite em que fizeram amor pela primeira vez. E no centro, anel simples, mas com uma pedra verde que refletia os olhos dela. «No tengo el discurso perfecto», dijo, com voz baja e mirada firme. «No puedo prometerte que nunca me equivoque outra vez, pero puedo prometerte que esta vez, si caemos, voy a caer contigo, y não vou fugir». Beatriz tragó saliva.
No lloraba, no reía, solo sentía que o mundo estaba calmo por dentro, como si de repente todo ficese sentido. ¿Y si digo que sí?, preguntó sin ironía, pero con los labios temblando de emoción. Davi sonrió. Entonces nos casamos en la iglesia del pueblo, esa misma donde vendías flores, y donde yo compré las primeras sin saber que eran para mí. Ella se rió por fin. Fue una risa limpa, leve, como una brisa que pasa después de una tormenta longa de maíz. Pero con una condición, añadió ella. Nada de bodas fastuosas, ni invitados por conveniencia. Davi asintió con ese brillo pícaro que volvía a asomar. Solo si me dejas hacer una pequeña locura. Beatriz arqueó una ceja. ¿Pequeña? Sí, respondió cruzando los brazos. Digamos, algo como fingir que te estoy abandonando en el altar, para luego declararte mi amor delante de todos los que dudaron de nosotros. Ella negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. Sabía que con él, cada gesto tendría un giro inesperado, y lo amaba por eso. Semanas después, San Rafael del Sol se preparaba para un acontecimiento que parecía sacado de un sueño: la boda entre Beatriz del Sol y Davi Montenegro. Una historia de dos mundos distintos que, contra todas las predicciones, se habían encontrado en el punto exacto donde el amor es más fuerte que el miedo. Pero claro, nadie imaginaba lo que estaba por suceder en aquella iglesia. Porque las novelas más inolvidables no llegan al altar sin que alguien grite y detenga el tiempo. San Rafael del Sol amaneció con un aire especial. El cielo parecía más azul, los árboles más verdes, y hasta las campanas de la iglesia repicaban con un ritmo más alegre. Los rumores habían corrido como fuego entre los callejones empedrados. Beatriz del Sol y Davi Montenegro se casarían en la pequeña iglesia del pueblo, la misma donde ella había vendido flores de niña, la misma donde sus lágrimas alguna vez habían regado las bancas viejas de madera. El pueblo entero se movilizó. Las costureras más antiguas desempolvaron sus moldes de encaje. Los panaderos comenzaron a hornear panes dulces en forma de corazón. Las mujeres de la Fundación Casa Nueva, viajando desde la capital, llegaron con maletas llenas de manos dispuestas, bordados, flores secas y abrazos. No venían como invitadas, venían como familia. Beatriz no quería un evento ostentoso, quería algo íntimo, real, con significado. Su vestido no fue comprado en una boutique elegante, sino diseñado por una de las mujeres que ella misma había ayudado en la fundación. Blanco sencillo, de tela suave, con bordados florales que subían desde el dobladillo como raíces trepando por su historia. En el interior del vestido, escondido, un pequeño bolsillo guardaría una carta de su abuela, una carta escrita años atrás, que nunca había leído por completo. Davi, por su parte, organizaba en secreto una sorpresa. Sin decirle a Beatriz, había comprado la antigua florería donde ella trabajó por tantos años. La restauró con amor. Misma fachada, mismas estanterías, incluso el letrero con las letras doradas ligeramente desgastadas. Pero ahora el nombre era nuevo: Aroma de Sol, Florería de Beatriz. No se lo diría antes del matrimonio. Quería entregársela el mismo día, como un símbolo. No solo de amor, sino de reparación. Los días avanzaban como en un sueño. Cada preparación estaba impregnada de recuerdos, de ternura, de esperanza. Las mujeres de la fundación tejían coronas de flores para las niñas del pueblo. Un viejo zapatero regaló los zapatos de novia. El sacerdote, que había visto nacer a Beatriz, limpiaba el altar con sus propias manos, como quien se prepara para presenciar un milagro. Pero también había silencios. Beatriz, a solas en su cuarto, no podía evitar recordar todo lo que había vivido: los abandonos, las mentiras, la soledad, y también los reencuentros, los abrazos, los nuevos comienzos. Una noche antes de la boda, sentada frente al espejo, abrió por fin la carta de su abuela. Beatriz, el amor verdadero no siempre llega de la mano correcta,
ni a la hora exacta. A veces viene roto, confundido, tarde. Pero si viene con verdad, con ternura y con respeto, hija, no lo dejes pasar. Lloró en silencio. Y al amanecer, con el corazón limpio y el alma lista, supo que estaba preparada. La iglesia ya esperaba. Y algo más grande que todos ellos juntos también. La noche antes de la boda cayó sobre San Rafael del Sol como un suspiro largo, contenido, lleno de presentimientos. El pueblo entero dormía en calma, con los corazones inquietos y las ventanas entreabiertas, como si todos supieran, en lo más profundo de su intuición, que algo importante estaba por suceder. Las calles estaban silenciosas, solo interrumpidas por el sonido lejano de una guitarra, alguna carcajada aislada, y el viento que traía consigo aroma a bugambilias y tierra húmeda. Beatriz no podía dormir. En su habitación, iluminada apenas por una lámpara de mesa e por la luz da lua que se infiltrava pelas cortinas de linho, ela passava os dedos pelo véu branco que repousava sobre a cadeira. Seus pensamentos eram uma mistura de alegria, nervosismo e uma estranha inquietação que não conseguia nomear. Sabia que amava a Davi, que lo había elegido con el alma y no con las heridas. Pero también sabía que su historia no había sido fácil, y que el amor, aunque fuerte, no era garantía de paz. En el cuarto contiguo, las mujeres de la fundación dormían en colchones improvisados, murmurando entre sueños, como hermanas de lucha que habían encontrado una causa en común, verla feliz. Una de ellas, Clara, se levantó al notar la luz encendida y se acercó con pasos suaves. No dijo nada. Solo abrazó a Beatriz por la espalda y susurró: «Sí, mereces esto. No dudes». Luego volvió a su rincón y se durmió como si nada. A kilómetros de distancia, en la vieja hacienda restaurada por Davi para pasar su última noche de soltero, tampoco había paz. Davi caminaba descalzo por los pasillos de piedra, con una copa en la mano y la camisa desabotonada. No estaba borracho, pero tampoco estaba sobrio. Bebía no para olvidar, sino para recordar. Pensaba en todas las versiones de sí mismo que había destruido para poder llegar a este punto. El niño sometido por la sombra de su madre, el joven ambicioso que solo buscaba huir, el hombre que por fin había encontrado un lugar donde quedarse, y una mujer con quien quedarse. Sobre la mesa del comedor reposaban cartas, de Beatriz, de su padre, de Mercedes, incluso. Viejas palabras que le habían mostrado los caminos equivocados. Quemó varias, guardó otras, no por rencor, sino por memoria. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, una camioneta se detuvo frente a la hacienda. Davi salió extrañado. No esperaba visitas, y lo que encontró lo dejó inmóvil. Un hombre de aspecto nervioso descendió. Le entregó un sobre amarillo, sin decir palabra, y se marchó de inmediato. Dentro del sobre, un pendrive. El corazón de Davi palpitó con fuerza. Reconocía esa forma de actuar. Algo no andaba bien. Encendió su laptop, conectó el dispositivo, y lo que vio lo dejó helado. Un video. Beatriz, semanas atrás, abrazando a Santiago. La imagen, tomada desde un ángulo malicioso, insinuaba cercanía, complicidad. El montaje era claro para un ojo entrenado, pero bastaba verlo una vez para sembrar duda. Davi cerró el portátil de golpe. Respiró hondo. No iba a caer de nuevo, pero esta vez necesitaba saber quién estaba detrás. No era Santiago, era otra firma, otra mano. Y entonces, lo entendió todo. Mercedes, su madre, incluso después de todo, había lanzado una última jugada, una carta oculta, una trampa final. Davi no durmió. Al amanecer, escribió una última carta. No era una declaración de amor, era una advertencia, un cierre, y quizás un nuevo comienzo, porque sabía que, a pesar del amor,
Hay cosas que deben enfrentarse antes de decir sí. Y el altar los esperaba. Pero no estarían solos. El sol de la mañana cayó con fuerza sobre San Rafael del Sol, como si el universo supiera que ese día no podía haber sombras. La iglesia, blanca y sencilla, decorada con flores silvestres y cintas color crema, se llenaba poco a poco de murmullos, de perfumes, de emoción contenida. Las campanas repicaban con alegría. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los invitados, todos vestidos con sus mejores galas. La plaza a las afueras estaba adornada como en tiempos antiguos. Guirnaldas, papel picado, carpas con tamales, aguas frescas, y niños corriendo entre los puestos. Nadie en el pueblo hablaba de otra cosa. Beatriz del Sol iba a casarse con Davi Montenegro. Las mujeres de la fundación la rodeaban como un pequeño ejército de madrinas, ajustando los últimos detalles del vestido, retocando su cabello, asegurando que la flor de lavanda prendida en su muñeca no se moviera ni un centímetro. Beatriz respiraba con dificultad. Não pelo aperto do vestido, mas pela avalanche de emoções. Estaba linda, radiante, mas también inquieta. No era miedo. Era algo distinto, como si el alma le susurrara que el amor verdadero, incluso cuando es fuerte, no está libre de pruebas finales. Davi esperaba en el altar con una calma que desmentía el torbellino en su pecho. Llevaba un traje gris claro, sin corbata, solo una flor en la solapa, un jazmín blanco, símbolo de pureza, de comienzo. Alrededor, los rostros conhecidos da vila o observaban com olhos semicerrados, medindo-o em silêncio. Para muitos, ele seguia sendo o forasteiro rico, mas para outros, começava a parecer parte do povoado. Mercedes não estava ali. Havia sido desinvitada discretamente por Davi semanas antes, después de descobrir sua última traição. E aunque la mujer no mostró enojo, ni protestó, todos sabían que su ausencia no era casual, ni inofensiva. Las campanas sonaron una vez más. Las puertas de la iglesia se abrieron. Y Beatriz apareció. Hubo un murmullo general. Nadie respiró por varios segundos. Caminó por la nave con paso firme, o olhar fixo em Davi, o coração apertado mas decidido. Cada flor no caminho parecia se inclinar quando ela passava. O vestido leve dançava com a brisa, e o tempo parecia ter parado. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras se entrelazaban con las miradas, las promesas se formaban en el aire, mesmo antes de serem ditas. Os olhos de Davi estavam fixos nos dela, e ela sorria. Pela primeira vez en muito tempo, sorria sem medo. Y entonces, justo cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algo que decir antes de que esa unión fuera bendecida por Dios, una voz rasgó el aire. Ese hombre me prometió amor. Un grito agudo, desesperado, lleno de veneno y teatro. Todos giraron al mismo tiempo. A la entrada de la iglesia, de pie, mollada por la chuva fina que acababa de comenzar a cair do lado de fora, estava uma mulher, morena, alta, vestida com um traje vermelho vinho e olhos vidrados. Beatriz ficou imóvel. A igreja caiu em um silêncio absoluto. La mujer avançou por el pasillo, paso a paso, como una actriz que domina la escena. En sus manos, una carpeta, en su boca, una sonrisa torcida. Él me juró amor eterno, me dijo que se casaría conmigo, y ahora está aquí, fingiendo que no me conoce. Los murmullos comenzaron. Una señora soltó un «Dios mío». Otra se abanicaba con fuerza. El sacerdote frunció el ceño. Davi, por un segundo, no se movió. Luego, soltó un suspiro casi divertido. Dio un paso al frente, sin perder la compostura. Beatriz, dijo, mirando directamente a su prometida. ¿Confías en mí? Beatriz lo miró, y en ese instante, supo. Sí, confiaba. Entonces Davi giró hacia la mujer desconocida, con esa sonrisa sarcástica que lo caracterizaba.
Gracias por seguir el guión. Puedes sentarte. Ya cumpliste tu parte. Un estallido de confusión sacudió el templo. La mujer soltó una carcajada, rompió la carpeta en 1000 pedazos y se inclinó en una reverencia exagerada. ¡Bravo!, gritó alguien desde el fondo. Esto sí es una boda a la altura de San Rafael. El sacerdote, confundido pero divertido, sacudió la cabeza. Beatriz cubrió su rostro con las manos, rindo nervosa, sorpresa e aliviada. David se acercó, tomó sus manos y susurró. Te prometí una pequeña locura, ¿recuerdas? La ceremonia continuó, ahora entre risas, suspiros y lágrimas verdaderas. Porque el amor, cuando es real, no necesita ser perfecto, solo necesita ser valiente. El sí, acepto, quedó suspendido en el aire como una melodía dulce, celebrada por las campanas de la iglesia y el murmullo emocionado de los presentes. La pareja, de pie ante el altar, irradiaba una paz difícil de explicar. Después de tantas tormentas, estaban ahí, uno frente al otro, completos. No perfectos, pero sí decididos. Cuando Beatriz y David salieron de la iglesia, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Una llovizna ligera, cálida, había dejado el suelo brillante, y en lo alto, un arco iris tímido pintaba el cielo sobre San Rafael del Sol. Las mujeres de la fundación lanzaban pétalos desde las escalinatas, mientras los niños del pueblo agitaban pañuelos blancos hechos con retazos de tela. La plaza fue el escenario de la fiesta. En lugar de un salón elegante o un banquete opulento, eligieron la sencillez de su gente. Las mesas, decoradas con manteles bordados a mano, estaban repletas de comida casera. Tamales, mole, tortillas recién hechas, arroz con leche, pan dulce y jarras de agua fresca de horchata y jamaica. La música corría por el aire en forma de guitarras y zapateados improvisados. Era una boda de verdad, de las que se sienten en el pecho. Beatriz, con su vestido ligero y el cabello suelto adornado con flores silvestres, se movía entre los invitados como si flotara. Abrazaba, reía, compartía con cada persona como si su felicidad fuera de todos. David, sin corbata y con las mangas arremangadas, no se apartaba de ella. Sus ojos la seguían con devoción discreta, como si aún no creyera que era real. Bailaron bajo las luces colgadas entre los árboles, canciones antiguas, boleros de esos que hablan de promesas eternas y heridas cerradas. Se reían, tropezaban, volvían a abrazarse. No necesitaban hablar. El cuerpo hablaba por ellos. En un momento, David pidió el micrófono. Todos guardaron silencio. Él subió a una pequeña tarima improvisada con cajas de madera. Su voz, aunque fuerte, temblaba ligeramente por la emoción. San Rafael del Sol, dijo, mirando a la gente. Gracias por recibirnos y ante por creer, por no dejarnos caer. Hoy, esta mujer, señaló a Beatriz, me hizo el hombre más afortunado del mundo, y aunque ella no lo sepa, hoy le tengo un último regalo. Pidió a Beatriz que lo acompañara. Caminaron juntos unas cuadras hasta llegar a una esquina familiar. Ahí estaba, la antigua florería, restaurada con amor, con pintura nueva pero esencia intacta. Sobre la puerta, un letrero tallado a mano. Aroma de sol, florería de Beatriz. Ella se quedó inmóvil. Este lugar siempre fue tuyo, le susurró él, casi sin aire. Solo estaba esperando que volvieras. Beatriz lo abrazó con fuerza. Las lágrimas bajaban sin permiso, no por tristeza, sino por todo lo que había resistido para estar ahí. Por fin, lo entendía. El amor no era lo que le habían contado. Era lo que ella misma había construido. Esa noche, el pueblo no durmió. Hubo música, hubo velas encendidas hasta el amanecer, hubo historias contadas entre copas y promesas en voz baja. Beatriz y David desaparecieron discretamente cuando la plaza aún vibraba. Nadie preguntó a dónde fueron, no hacía falta. Algunos dicen que caminaron tomados de la mano hasta el invernadero donde todo comenzó. Otros,
que fueron a mirar las estrellas desde el cerro. Lo único cierto es que estaban juntos, y ahora sí, sin sombras. El sol seguía saliendo por detrás del cerro principal, como lo había hecho desde siempre en San Rafael del Sol. Pero esa mañana, algo en el aire era distinto. Los pájaros cantaban más alto, el viento olía a lavanda y pan recién horneado, y el pueblo despertaba con la sensación de haber cerrado una herida antigua. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin había paz. Beatriz abrió los ojos con la primera luz del día entrando por la ventana. Su cama, ahora compartida, era cálida y silenciosa. Davi dormía a su lado, de perfil, con el cabello revuelto y la expresión serena de quien no necesita demostrar nada a nadie. En la mesita de noche, un libro a medio leer, una taza con restos de té y una nota escrita con letra torpe. Hoy no te suelto ni un segundo. La casa era pequeña, blanca, con tejas viejas y macetas en las ventanas. Tenía una cocina que olía a vainilla y leña, un patio lleno de plantas y un taller en el fondo donde Beatriz armaba arreglos florales y escribía sus pensamientos en libretas recicladas. La florería Aroma de Sol se había convertido en un punto de encuentro para el pueblo. No era solo una tienda, era un lugar donde la gente entraba a hablar, a llorar, a celebrar. Beatriz organizaba talleres para niños, capacitaciones para mujeres emprendedoras, y cada viernes regalaba un ramo a alguien del pueblo, elegido al azar, solo para recordar que las flores no están hechas solo para los días importantes. Davi, por su parte, había transformado la antigua Hacienda Montenegro en un centro de educación agroecológica. Allí enseñaba a jóvenes del campo a cultivar sin depender de empresas abusivas, a crear sus propios negocios y a creer en lo que sembraban. Se lo veía más feliz con las botas llenas de tierra que con trajes caros. Había encontrado sentido en la sencillez. Las mujeres de la Fundación Casa Nueva seguían presentes. Algunas se habían mudado al pueblo, otras venían cada mes a colaborar con los proyectos sociales. San Rafael se había convertido en un lugar donde el pasado no era olvido, pero tampoco condena. Era memoria útil. Mercedes Montenegro no volvió. Tras su última traición, Davi había cortado la relación. Nadie volvió a hablar de ella. Solo se supo que había vendido su parte del consorcio y se había ido a vivir al extranjero. Beatriz, al principio, temía su sombra, pero con el tiempo, esa figura se desdibujó hasta volverse irrelevante. Santiago Rocha cumplió condena. Desapareció después. Algunos dicen que vive en otro país, otros que cambió de nombre. Pero para Beatriz, su historia con él ya no tenía poder. Era una página cerrada. En las noches tranquilas, Davi y Beatriz caminaban por la plaza, tomados de la mano. A veces hablaban de futuro, a veces se callaban largo rato, disfrutando de la hora. No necesitaban grandes planes. Lo suyo era cotidiano, pero poderoso. Había ternura, había respeto, y sobre todo, había verdad. Una vez al mes, Beatriz dejaba un ramo especial en la banca frente a la iglesia. No decía a quién iba dedicado, solo lo dejaba ahí, como un símbolo, porque entendía, ahora sí, que cada historia tiene sus sombras, pero también sus flores, y la suya, por fin, estaba en flor. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.